Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar el T84 TVM Solver para determinar el valor presente de una anualidad de pago. En este ejemplo, desea poder retirar $35,000 cada año durante 15 años, y su cuenta gana un interés del 5%. ¿Cuánto necesitas en tu cuenta al principio? ¿Cuánto dinero total sacará de la cuenta? Y finalmente, ¿cuánto de ese dinero es interés? Para acceder a TVM Solver, presionamos Aplicaciones, Ingrese para acceder al menú de Finanzas e ingrese nuevamente para TVM Solver. Ingresaremos todos estos valores aquí, excepto PV para el valor presente. N es igual al número total de compuestos durante los 15 años. Debido a que realiza retiros anuales de $35,000, también asumimos que los intereses se capitalizan anualmente. Entonces, si el interés se capitaliza anualmente durante 15 años, N sería 15 veces 1, o solo 15. Si se capitaliza trimestralmente, N sería 15 veces 4. Si fuera compuesto mensualmente, N sería 15 veces 12. La tasa de interés es del 5%, por lo que ingresamos 5 para la tasa de interés. Entrar. El valor presente que estamos resolviendo, así que volveremos a esto. Entonces presionaremos Enter por ahora. El pago será de $35,000, por lo que podemos ingresar 35,000. Entrar. El valor futuro después de los 15 años será 0. Entrar. Pagos por año. Nuevamente es 1 por año, por lo que ingresamos 1 por PI. Esto cambia automáticamente los compuestos por año a 1, lo cual, nuevamente, suponemos que es correcto. Ahora volvemos al valor actual, que estamos resolviendo, y presionamos alfa, Enter. Observe cómo es negativo, porque debe pagar esta cantidad hoy para retirar $35,000 cada año durante los próximos 15 años. Entonces, para la parte A, ¿cuánto necesita en su cuenta al principio? Nuevamente, eso sería $363,288,03. Parte B, ¿cuánto dinero total sacará de la cuenta? Bueno, eso sería $35,000 al año durante 15 años. Entonces, el dinero total retirado de la cuenta sería de $35,000 por 15. Entonces, volviendo a la pantalla de inicio presionando el segundo modo, 35,000 veces 15. Es igual a 525,000. Y finalmente, en la parte 100, ¿cuánto de ese dinero es interés? Bueno, usted hizo un depósito único de esta cantidad, para retirar $35,000 una vez al año durante 15 años, lo que resultó en $525,000. Entonces, la diferencia entre estas dos cantidades sería el interés ganado. Así que volviendo a la calculadora, 525,000 menos $363,288,03 es igual 161,711,97 a dólar. ¿Cuál es el interés total ganado? De acuerdo, espero que les haya resultado útil.